Hay personas que tienen gestos agradables, simpáticos y muy carismáticos que nos resultan atractivos, que nos atraen, que tienen un cierto magnetismo increíble, además imparable. El día de hoy te voy a recomendar unos gestos cruciales, importantes y en lo personal muy valiosos para mí que me han ayudado a ser una persona más carismática y ser más simpático. El día de hoy te quiero dar esas herramientas o esos pequeños tics de gestos que te van a hacer una persona más atractiva a la hora de comunicarte. Y no me estoy refiriendo a atraer sexualmente a otra persona, sino que estos gestos te van a ayudar a ser una persona más atractiva y simpática a los ojos de las demás personas, para que tu comunicación sea algo mágico, magnético y magnífico, para que tu comunicación sea elocuente y eficaz. Comencemos. Antes de comenzar con este maravilloso video, quiero hacerte una recomendación muy importante. Antes de integrar todos estos maravillosos gestos que te voy a compartir en este video, es importante que tengas en consideración que integrar estos gestos en tu habla natural, en tu forma de ser, en tu personalidad, va a costarte un tiempo, ya que nosotros hemos aprendido ciertos hábitos en el área de los gestos corporales que están internalizados automáticamente en nuestra mente y por ende lo vamos a transmitir inconscientemente. Por eso es importante que practiques diariamente estos gestos. Es importante que tengas en consideración esto que te voy a comentar en este momento. Hay gestos que tenemos incorporados automáticamente que pueden transmitir un mal mensaje hacia otras personas, como por ejemplo soberbia, egoísmo, frialdad, falta de interés en una conversación o en lo que estamos diciendo puede transmitir un mensaje muy egoísta y egocéntrico. A veces nosotros tenemos gestos automáticos que a lo largo del tiempo lo hemos convertido en hábitos que transmiten un mensaje que no nos beneficia ni nos ayuda al mensaje que realmente queremos transmitir. Por eso es importante que puedas detectar e identificar aquellos gestos que no están aportando un mensaje correcto a tu mensaje verbal. Es importante que te puedas ver en un espejo, que te puedas grabar, incluso dando una pequeña conferencia, un mensaje o hablando de algún tema que tú quieras tocar. ¿Ok? Para poder identificar esos gestos que no te están beneficiando, para poder proseguir con estos pasos y estas herramientas que te voy a comentar en este momento para tu beneficio personal. Así que comencemos. El primer tip que te quiero obsequiar el día de hoy es la posición de la cabeza. La posición de la cabeza es importante a la hora de comunicarnos con nuestros semejantes, porque la posición de la cabeza puede transmitir variedad de emociones y significados. Como por ejemplo, hay personas que hablan de esta forma. Hola Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Sabes que te estaba observando y has tenido ciertas cosas y tal, va. Lo hago de esa manera para hacerlo más chistoso. Vale. Ese tipo de comportamiento o posición de la cabeza transmite muchas emociones negativas, además significados que no te van a beneficiar. A lo mejor no lo estás haciendo con esa intención, pero es que estás transmitiendo además de ello inferioridad hacia la otra persona, te sientes como superior, porque a la hora de ver una persona así transmite una mala sensación hacia la otra persona. La siguiente posición es la siguiente, ver la persona así hacia arriba. Épale, ¿qué tal? Mira, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué? No veas a las personas de esa forma. Igual hablar así. Hola, sí, sabes, y aquello, y esto, o de esta forma, o así, ¿sabes? De esas posiciones que te acabo de mencionar anteriormente, no utilices ninguna. Recuerda que a la hora de comunicarnos con otras personas tenemos que tener
la posición de la cabeza dirigida hacia el rostro de la otra persona. Esa es la manera adecuada. Además de ello, viendo a los ojos de la otra persona, porque otra situación desagradable es ver a la persona con que estás hablando y la otra persona que se está comunicando te habla. No, sabes que el otro día me pasó esto y bueno, estaba en la playa. El otro día estaba volando por Yumanji, por allá. Y no, el otro día me persiguió un tigre y un león. Eso es desagradable, hablar con una persona que no te mira a los ojos. ¿Por qué? Porque te demuestra inseguridad, te demuestra falta de interés en la conversación. Por eso es que la posición de la cabeza y donde colocas tu mirada es fundamental para ser una persona más atractiva y tener esa gracia a la hora de comunicarte. Así que recuerda, primero, la posición de la cabeza es importante a la hora de comunicarte. Segundo tip que te quiero regalar en este precioso día es la sonrisa. La sonrisa es imprescindible que la cargues en tu mochila de la vida, ya que la sonrisa transmite empatía, serenidad, honestidad, amabilidad, cercanía, sintonía a la hora de comunicar tus palabras con una conexión emocional positiva con la mente de las demás personas. Porque cuando tú transmites tu mensaje con una sonrisa, transmites calidez, amabilidad y cercanía con las personas. No es lo mismo que yo te comunique con una sonrisa, porque no va a ser lo mismo que yo te transmita un mensaje de esta forma. Hola, ¿cómo estás? Tengo un mensaje interesante para ti que te va a ayudar a beneficiar tu vida y bla, 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 bla. ¿Viste la diferencia de hablar de una forma seria, seca, distante, al hablar con una sonrisa? ¿Cómo has estado, Eduardo? Mi nombre es Jan. Un gusto conocerte. Sabes que el día de hoy me he sentido de una forma alegre, feliz, contenta. Y sabes, quiero invitarte a un café para poder hablar, charlar y tener una plática de calidad, de calidad. Tener una plática agradable. Vamos, yo te invito a un café, quiero comunicarme contigo, quiero pasar un momento agradable contigo, ¿sabes? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo has estado? Yo de maravilla. Me da mucho gusto poder verte el día de hoy. Hay una gran diferencia entre comunicarse con una sonrisa y ser serio. Así que el segundo tip, recuérdalo, la sonrisa. Y el tercer tip ya lo estás viendo aquí en pantalla, y es que es sumamente importante que apliques este tercer tip a la hora de comunicarte con otras personas, y es las manos y la pasión. Utilizar tus manos a la hora de comunicarte es imprescindible para que tu mensaje se refuerce de energía y confianza, además de ello, seguridad, porque cuando nosotros gesticulamos con las manos, además de ello con nuestro rostro, y llevamos nuestro mensaje poderoso a las demás personas, viene cargado de confianza, seguridad y fuerza, porque no es la misma situación que yo te comunique todo lo que yo te estoy presentando en este video con las manos aquí abajo, sin gesticular, con mis gestos faciales, además con serio, con una cara seria, seca, antipática. No es lo mismo que yo te comunique así, por ejemplo, que yo me presente: hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jan Flores y hoy les vengo a comunicar de unos gestos atractivos que les van a servir para su vida, para que sean unas personas más atractivas. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Jan Flores y hoy con mucha emoción les vengo a traer unos gestos imperdibles que les van a ayudar a beneficiar su vida para que sean unas personas más atractivas, carismáticas y además elocuentes, para que sus mensajes lleguen con fuerza y eficiencia. ¿Viste la diferencia? Además de ello, lo segundo, la pasión. En esta vida tienes que hablar con pasión, por favor. No hables de una forma aburrida, que no, así, que sin ánimo, sin ganas.
En esta vida hay que tener interés real por lo que decimos. Es que no puedes andar por la vida así todo cabizbajo, hablando sin pasión, sin ánimo. Una persona así no resulta interesante y atractiva a los ojos de otra persona. Por eso es que mi recomendación, utiliza tus manos, pero son gestos poderosos, eficientes, que ayudan a reforzar tu mensaje. No hablo de movilizar las manos o de gesticular con las manos de esta forma, o escondiéndomelas aquí o así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estos son gestos que demuestran inseguridad a la hora de transmitir nuestro mensaje. Cuando me refiero a la pasión, es que hables con una cierta sensación de sabor, así como un sabor latino, ¿sabes? Tener esa calidez de hablar con esa pasión, con elocuencia, que te dé ganas realmente de comunicar eso que quieres comunicarle a las otras personas, valga la redundancia. Por eso ten pasión a la hora de hablar y gesticula con tu rostro y manos, pero más importante, manos por este momento. En otro vídeo hablaremos de los gestos faciales. Así que tercer tip, gesticula con tus manos y ten pasión. Manos y pasión, recuérdalo. Mis queridas, mis queridos, los felicito por ver este video. Agradezco muchísimo su presencia y además de ello, apláudanse por estar invirtiendo su tiempo valioso en estos videos que los van a ayudar y que le están aportando valor positivo a sus maravillosas vidas. Nos vemos en otro video. Mi nombre es Giancarlo Flores y me place compartir estas valiosas herramientas para su mejora personal. Nos vemos en otro video y pórtense bien. Que tengan un maravilloso day.